El grupo de expedicionarios del Club Andino Huechupún presenta la primera ascensión chilena y sudamericana a la pared oeste del Nevado Huayna Potosí, ubicado en la Cordillera Real de Bolivia. Los expedicionarios: tenemos a Luis García, que el año 85 tenía 41 años. Además, había sido miembro de la expedición al Monte Everest el año 83 por la Selección Nacional de Montañismo, había escalado la pared sur del Mesón Alto, había escalado el Marmolejo, el Cerro del Morado, el Nevado Juncal, el volcán Tupungato, la expedición a la Patagonia al Cuerno Central del Paine, es decir, muchas hazañas y logros de cumbres. En esta expedición, Lucho era el más veterano, por lo tanto era el jefe de la expedición, y ya tenía varias expediciones a la Cordillera Real de Bolivia. Otro de los expedicionarios, Lorenzo Fuentes, un gran escalador en hielo, ganador del premio Mejor Deportista del Círculo de Periodistas Deportivos el año 86, había escalado la pared sur de San Francisco, la pared sur del Mesón Alto, el Cerro Castillo en Coyhaique, la pared sur de San Gabriel, el glaciar colgante del Cerro El Plomo y muchas escaladas en los Andes centrales. También integraba este grupo y cordada Jaime Barría, que solo tenía el año 85 20 años. Había escalado el Cuerno Central del Paine en la Patagonia, había escalado el Cerro Unión, el Cerro Marmolejo, el Leonera, la Placa Roja y había sido ganador del premio de estímulo Germán Machó Bertolotto que otorga la Federación de Andinismo. Y lo más importante, el objetivo de la expedición era escalar la pared oeste del Nevado Huayna Potosí, ubicado en la Cordillera Real de Bolivia, ascensión que aún no había sido realizada por sudamericanos ni por chilenos. Antecedentes previos. Los antecedentes que se disponían previo a la expedición eran limitados. Por ejemplo, conocíamos la elevación, que eran 6.088 metros sobre el nivel del mar. La ruta a seguir era la cara oeste, aún inescalada. El desnivel de la pared eran 1.100 metros aproximadamente. Las pendientes de hielo oscilaban entre 30 y 55 grados aproximadamente. Se conocía que se requería equipo técnico para escalar en hielo y se requería realizar 2 o 3 bivacs en la pared. El año 85 no se disponía de mapas ni de topos de la cara oeste. No existía información de rutas previas. Algo de la historia de los ascensos del Huayna. La ascensión del Huayna Potosí es la más popular de Bolivia y es uno de los senderos más transitados de la Cordillera Real. Este impresionante macizo ha sido conquistado básicamente por todas sus caras. Los primeros en llegar a la cima fueron 2 alemanes, Dienz y Schulze, en 1919, después de un intento fallido 21 años antes, cuando todos los miembros del grupo perecieron en el camino a la cima. La distancia lineal entre Santiago de Chile y la ciudad de La Paz en Bolivia son 1.902 kilómetros, los cuales fueron realizados en distintos medios de transporte. Con fecha 23 de julio de 1985, la expedición parte desde Santiago. El primer tramo fue Santiago hasta la ciudad de Iquique, vía aérea, gentileza de la Fuerza Aérea de Chile. Desde Iquique se trasladan vía bus hasta la ciudad de Arica. Luego desde Arica se trasladaron hasta la zona fronteriza Charaña-Visbiri para coger el tren. La expedición llega a Charaña, la cual se encuentra a una elevación de 4.059 metros. En este punto tomaron el tren que los trasladaría hasta la ciudad de La Paz, en Bolivia. Este viaje es bastante largo y agotador, ya que los expedicionarios debieron recorrer los 1.902 kilómetros que une la ciudad de Santiago con la ciudad de La Paz en Bolivia. La expedición llega a la ciudad de La Paz en la noche del día 26 de julio de 1985. Al día siguiente, los expedicionarios amanecen en la ciudad de La Paz y se produce el contraste entre la ciudad y la montaña. Ya habían pasado lo más difícil, que eran las largas esperas y los largos traslados en el tren. En La Paz
realizan los últimos trámites, las compras faltantes y necesarias para los días de expedición. Aquí se produce la interacción entre los expedicionarios y la cultura de Bolivia, los mercadeos, las ofertas y un sinnúmero de productos típicos de la zona altiplánica, con sus productos de lana como chalecos, sombreros, todos de lana de alpaca. El mercado en La Paz es muy interesante y presenta distintas curiosidades para los turistas. Después del día agitado de mercadeos en la ciudad de La Paz, los expedicionarios se organizan para dirigirse hacia el campamento base. En el año 85, la distancia entre La Paz y el campamento base hasta donde había carretera era aproximadamente de 1 hora y 30 minutos. Debemos citar parte de los relatos de la expedición a la cara oeste del Huayna. Y dice: el día 29 salimos del Hotel Andes a las 5:15 hacia Alto de Lima, desde donde salen micros con trabajadores al pueblo de Milluni, ubicado a 4.150 metros sobre el nivel del mar. El cerro se encuentra en el mismo recorrido a unos 30 kilómetros de La Paz en dirección noreste. Llegamos a las 10 horas al pueblo minero de Milluni. Hay una mina de estaño. Hacía bastante frío esa mañana. Después del desayuno comenzó nuestra dura tarea de conquistar la cara oeste del Huayna. La expedición demoró 4 días aproximadamente en alcanzar el campamento base en el cerro Huayna Potosí. La Cordillera Real de Bolivia presenta grandes y bonitas montañas, como el Nevado Condoriri, el Nevado Illampu y el Nevado Huayna Potosí, entre otras montañas, todas con grandes cuerpos de glaciares. ¿Qué ha ocurrido desde el año 1985 en los Andes? Lamentablemente, el cambio climático llegó para quedarse, y desde el año 1985, cuando el grupo de expedicionarios chilenos escalan la cara oeste del Huayna Potosí, ya se podían observar el retroceso de algunos cuerpos de glaciares. A continuación, les presentamos el futuro de nuestros glaciares en las próximas décadas. El año 1970, la masa del glaciar Huayna Potosí tenía mayor cantidad de metros cúbicos. El año 85 ya se podía observar la disminución de la masa del glaciar del Huayna Potosí. El año 2004 y el 2020 y 2021 ya se aprecian la disminución considerable de la masa del glaciar. En la imagen se puede observar la disminución de la masa del glaciar del Huayna Potosí. El mapa muestra en color rojo el glaciar en el año 70 y en color naranjo el glaciar en el año 2020 del Huayna Potosí. Es decir, la disminución es bastante considerable. O dicho de otra manera, es bastante preocupante. Los recientes estudios nos dicen que en los Andes tropicales, que abarcan zonas de alta montaña en Colombia, Venezuela, Perú, Ecuador y Bolivia, se han perdido el 63% del área glacial en los últimos 50 años, como consecuencia del aumento de las temperaturas asociadas al cambio climático. Bolivia ha perdido un 43% de sus glaciares por el cambio climático en los últimos 20 años. Los glaciares de Bolivia se han reducido en un 43% entre 1986 y 2014 y seguirán disminuyendo en el futuro si las temperaturas en la región continúan aumentando, lo cual pone en riesgo el suministro de agua para las comunidades cercanas. Estos estudios han sido publicados en la revista de la Unión Europea de Geociencias, dice Simon Cook, profesor de la Universidad Metropolitana de Manchester en el Reino Unido. Los investigadores midieron los cambios en los glaciares de Bolivia entre el año 86 y 2014, usando imágenes de los satélites Landsat, un programa conjunto con la NASA y el Servicio Geológico de Estados Unidos.
encontraron que la zona de los Andes bolivianos, cubierta por glaciares, se redujo de 530 kilómetros cuadrados en 1986 a apenas 300 kilómetros cuadrados en el 2014, lo que se traduce en una reducción del 43%. En la imagen podemos ver el año 53, los glaciares Olivares Alfa, y el año 2019, los glaciares Olivares Alfa, con su disminución en la masa de hielo. En la actualidad, la imagen muestra los resultados que hemos logrado y alcanzado como sociedad. Por lo tanto, tenemos deudas pendientes con nuestra naturaleza. ¿Qué podemos aportar al cambio climático? Por ejemplo, cuidar el consumo de agua, evitar consumo innecesario de energía eléctrica, reciclemos la ropa, evitar contaminar el agua, el suelo y el aire, no consumir productos que dañen la capa de ozono, evitemos el uso del auto, usemos la bicicleta, usar menos agua caliente, reduce, reutiliza y recicla. Aplicando estos puntos, ayudamos a evitar el derretimiento acelerado de los glaciares. Retornemos a lo que nos convoca. El objetivo de la expedición es escalar la pared oeste del Nevado Huayna Potosí, ubicado en la Cordillera Real de Bolivia. Ficha técnica del Nevado Huayna Potosí. Está ubicado en la Cordillera Real de Bolivia, su elevación son 6.088 metros. El 3 de agosto de 1985 alcanzan su cima Luis García, Jaime Barría y Lorenzo Fuentes. El desnivel de la pared son 1.100 metros aproximadamente. Las pendientes van desde los 30 grados hasta los 70 grados de inclinación. Después de esta larga introducción, pasaremos a ver la escalada de la cara oeste del Nevado Huayna Potosí. Los invitamos a ponerse cómodos, pasar por la boletería para obtener su ticket que le da derecho a ver esta gran película de escalada en hielo en los Andes de Bolivia.